yo les comparto que en mis inicios yo también pensaba, ¿no? Que la única forma, buenísimo Franklin, bienvenido, acabo de leer el chat, muy bien. Entonces, te comparto lo siguiente, ¿para qué nos sirve una cuenta auditada? ¿Por qué decimos que una cuenta auditada es importante hoy en día? ¿Sí? Mira, cuando yo iniciaba en el mundo de las inversiones, yo también pensaba, escuchaba hablar acerca de las cuentas auditadas, pero nunca presté atención, te soy sincero. Porque yo decía, ¿para qué auditar mi cuenta si al final del día en mi MetaTrader, sea el 4 o sea el 5, me voy al historial y en el historial voy a ver si he ganado o no he ganado? ¿De acuerdo? Yo era de ese tipo de personas que tenía ese tipo de pensamiento. Pero más sin embargo, hoy en día entiendo que tener una cuenta auditada es básicamente vernos a nosotros representados, es decir, sabemos que dentro del énfasis de operativa para tener lo que viene siendo un fundamento claro al momento de desarrollar un trade, por ejemplo, hablamos acerca de técnica, gestión y emoción, ¿de acuerdo? Técnica, gestión y emoción. Tres pilares fundamentales a considerar antes de empezar en el proceso de las inversiones. Entonces, cuando nosotros auditamos una cuenta, básicamente vemos cómo es nuestro comportamiento representado en números, ¿de acuerdo? Ya sabes lo que dicen por ahí, hombres mienten, mujeres mienten, pero los únicos que no mienten son los números. Y los números nos ayudan a nosotros a determinar cómo es el Alex, cómo es José, cómo es Pablito, cómo es Pepito, al momento de hacer trading y cómo es su comportamiento cuando pasa por eventos negativos o rachas negativas y cómo es su comportamiento cuando también pasa por eventos positivos, rachas positivas. Porque a cuántos de nosotros no nos ha pasado de que, no lo sé, me invento en una semana, 2 semanas haciendo trading, se nos va bien, ganamos bien, seguimos sumando y sentimos que estamos batiendo al mercado, que somos los megas cracks. Pero resulta que por A o B circunstancia, por A o B evento, tú sabes que hay diferentes tipos de estrategias que se acoplan al mercado, como estrategias de ejemplo tendenciales, antitendenciales, estrategias de riesgo, estrategias conservadoras, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que esa estrategia que estás aplicando justamente en ese momento se ve aplicable acorde al mercado que estás operando? Pero ¿qué pasa a partir de la tercera, cuarta, quinta semana, segundo mes, tercer mes? Posiblemente los eventos macroeconómicos o eventos técnicos que encontremos dentro de un gráfico no estén representados dentro de este tipo de estrategia. Es por eso que seguramente tú has de haber escuchado, o si no has escuchado, tal vez te ha pasado, en donde aplicas una estrategia X y resulta que la desarrollas por un mes, por 2 meses, 3 meses, y al cuarto mes ya no te funciona, o al quinto mes ya no te funciona, o no vayamos tan lejos. Las primeras 2 semanas te funciona y a la tercera ya no te funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Caemos nuevamente en esos eventos emocionales. El subconsciente del ser humano seguramente nos indica o nos menciona a seguir buscando estrategias o seguir buscando aprendizaje. ¿O a cuántos de nosotros no nos ha pasado de que entramos al gráfico y porque el precio no respeta las condiciones que yo estoy observando, decimos tal vez es que aún no aprendo lo suficiente o es que aún no estoy viendo lo que tal vez alguien más está viendo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para evitar caer en ese proceso de especulación, evitar caer en ese proceso de incertidumbre, es importante auditar una cuenta para que conozcas tu comportamiento basado en números, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, se dice también que la cuenta auditada es la única forma de demostrar tu rentabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, ejemplo, hoy en día hazte un ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez alguien te invita a estudiar trading, tal vez alguien te dice, oye, estudiemos trading o vente para acá o aprende por aquí. Es muy importante que tú sepas considerar y sobre todo observar que las personas de las cuales estás aprendiendo sean coherentes entre lo que dicen y entre lo que hacen, ¿de acuerdo? Si esas personas logran ser coherentes, obviamente van a poder lo que es demostrarte una cuenta auditada de por lo menos un periodo de 6 meses a un año, ¿de acuerdo? Porque mira, no es lo mismo, tú sabes que el mundo del trading es un negocio de renta variable. No es lo mismo lo que vayas a ganar el día de hoy tal vez de lo que vas a ganar mañana, el próximo mes, los próximos 3 meses, 6 meses o el año, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros poder entender que medianamente estamos alcanzando una rentabilidad y una consistencia, es importante auditar nuestro proceso. De esa manera sabremos si tal vez la persona que nos está mostrando una cuenta, posiblemente tal vez sus resultados son reales, sus resultados tal vez hubo un momento donde perdió la cuenta y volvió a refondear, a volver a poner capital,
o tal vez hizo algún otro tipo de actividad, o simplemente nos muestre un proceso limpio en el cual nosotros poder confiar. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos, ¿de acuerdo? Empecemos con la clásica teoría. Yo entiendo perfectamente que para todos y cada uno de nosotros es como que un poco tedioso, ¿no es cierto? Ay, vamos de una vez a la práctica, vamos, pasemos a la práctica, no hablemos de la teoría, mucha teoría, vamos a ganar dinero, pasemos a la práctica. Entiendo perfectamente, pero es que es importante, fundamental las bases. Siempre te lo he dicho en anteriores ocasiones, que cuando nosotros empezamos a estudiar trading es importante desarrollar las bases. Si tú no desarrollas correctamente las bases y solo te enfocas en la estrategia, en cuánto puedo ganar y cosas por el estilo, por más que tú busques ese proceso de desarrollo, si no has fundamentado correctamente las bases, todo se va a caer. ¿Y a qué hace fundamento las bases? A que tú entiendas cómo funciona realmente un proceso de gestión, cómo funciona realmente un proceso de técnica o un proceso de control emocional, el famoso psicotrading, ¿no es cierto? Aparte de eso, tienes que entender que existen también diferentes tipos de estrategias válidas y ganadoras para mercados aplicables. No solamente lo único o lo clásico que nos han enseñado a lo largo de este tiempo. Te apuesto, como en mi caso personal, te digo porque a mí también me pasó. Cuando tú entras, por ejemplo, y vas a YouTube y empiezas a buscar estrategias de trading, tal vez te encuentras en su mayoría con estrategias que hablen acerca de smart money, conceptos ICT, techos y pisos, criterios chartistas, heliotistas, Fibonacci, número áureo, un montón de estrategias, ¿no es cierto? Y seguramente cuando tú te encuentras con una amplia gama de opciones, no sabemos por cuál elegir. Si tal vez estrategia A, estrategia B, estrategia C, ¿cuál es la más rentable? Más allá de la rentabilidad, nosotros tenemos que entender que la rentabilidad se deslinda desde contemplar correctamente qué es lo que yo entiendo por riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Esa es la principal pregunta que tú tienes que hacerte para luego sí deslindarte un tipo de estrategia. Y otros factores más importantes también, como el tiempo de operación, es decir, qué tiempo tú tienes para operar. Te apuesto que tal vez la mayoría que estamos dentro de esta videoconferencia tiene otras actividades personales por hacer. Ejemplo, tal vez un trabajo, tal vez tiene actividades diferentes por hacer, otros procesos en los cuales les permiten generar ingresos, no lo sé. Entonces, dependiendo de tu tiempo y de tu opción para poder estar observando el mercado, es importante determinar qué tipo de estrategia se acopla más a lo que son tus necesidades, ¿de acuerdo? Entendiendo esos detalles, partimos luego por entender cuáles son las clasificaciones de los stop loss. El 95% de las personas maneja el nivel de stop loss siempre como nos han pintado por allá afuera, ¿no es cierto? Relación 1-3, yo que sé, arriesgo 10 pips por irme 30 pips de ganancias, 5 pips por 15 pips de ganancia, incluso yo mismo lo he dicho, ¿de acuerdo? Pero hay un detalle importante también y eso es la ventaja de estarnos entrenando todos los días, buscando información, buscar despertar conciencia ese día con respecto a las diferentes formas y metodologías de ganar dentro de estos mercados, entre los cuales hay diferentes formas de manejar los stop loss dinámicos, stop loss fijos, stop loss estándar, stop loss ejemplo de sobreexposición, que también son funcionales y aplicables, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, no te quiero aburrir mucho con el tema de teoría, no estamos aquí como para estar profundizando tal vez en definiciones complejas, sino más bien vamos a lo que nos llama la atención, cómo se interpreta una cuenta auditada, cuáles son los números que nosotros podemos lo que es determinar y cómo a la vez podemos esto sacarle como máximo provecho y beneficio a un proceso de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenidos a todos, somos 9 personas en sala. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí y pues vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación quiero mostrarte una cuenta auditada. Es una cuenta en donde vamos a observar ciertos detalles que te los voy a hacer presentes el día de hoy. Es una cuenta, obviamente, pues que se empezó con un capital pequeño y se fue aumentando a lo largo del tiempo basado en un contexto de rentabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes dudas, preguntas o inquietudes, no dudes en hacérmelas por interno a través de este chat y estamos listos para continuar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este tipo de cuenta nosotros la tenemos auditada a través de FX Blue, ¿de acuerdo? Que es al igual una especie de plataforma donde tú conectas el principal servidor y de esa manera empiezas todas las operaciones que hagas se van a ver reflejadas aquí. Muy bien. Entonces, estamos aquí, por ejemplo, aquí tú puedes observar el número de cuenta,
Aquí puedes observar incluso que nos dice tipo de cuenta real, ¿estamos de acuerdo? Y este tipo de cuenta, por ejemplo, en este momento cuenta con aproximadamente $2,985 con 58 centavos, ¿de acuerdo? Es una cuenta de gestión, es una cuenta gestionada por uno de nuestros colegas y de esa manera tú vas a observar obviamente pues cómo es que se inició, cuáles han venido siendo los procesos que se han venido manejando y a la vez cuáles han venido siendo las rentabilidades que se han venido acoplando. ¿Estamos de acuerdo? Como tú puedes observar, la última actualización fue hoy a las 8 de la noche, a 8:30 de la noche aproximadamente. Muy bien. Aquí puedes ver el balance. Por ejemplo, mira, si yo le doy clic a esta opción, vamos a encontrar un sinnúmero de opciones, de acuerdo por las cuales puedes lo que es observar. Si yo pongo el puntero del mouse en esta esquinita de la parte inferior, tú puedes ver que esta cuenta básicamente se creó el 27 de junio. A ver, déjame verle por ahí. A ver, dame un segundito. Ahí está. 27 de junio del 2022. ¿De acuerdo? Ahí lo puedes observar. Esta cuenta inició con un capital de $479 y a lo largo de todo este proceso se ha ido incrementando. Por lo menos en los últimos 6 meses de ese año, en el 2022, se terminó con un capital superior a $758. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que para ti seguramente digas, oye, pero tal vez de $400 solamente llevalen 6 meses a casi $700, pues como que, ¿no es cierto? Ojo con esto es lo importante que tú necesitas saber. Nosotros, en lo personal, yo defino a dos tipos de traders, ¿de acuerdo? Dos tipos de perfiles dentro del mundo de las inversiones. Hay un perfil que se llama el perfil discrecional, un trader discrecional. ¿Qué es un trader discrecional? Un trader discrecional es aquella persona que, por ejemplo, tal vez no le interesa mucho hablar de rentabilidad, tal vez no le interesa mucho hablar de sostenibilidad a largo plazo, tal vez no le interesa mucho hablar de temas de gestiones de cuentas. A un trader discrecional, lo único que posiblemente le llame la atención o le interesa sea que su dinero está ganando plata, es decir, está incrementando el capital. Si yo deposito, ejemplo, 10, $100, pues qué tan bueno sería que a la semana ya tenga 50 extras. Qué tan bueno sería que al final del mes tenga 100 extras, ¿de acuerdo? Ojo con esto, que cuando uno se define dentro de este perfil discrecional, muchas de las veces, por no decir la mayoría de veces, termina, por así decirlo, con su cuenta duplicada, como también puede terminar con su cuenta quemada. ¿Estamos de acuerdo? Y te hago esta breve referencia, ¿por qué razón? Porque cuando tuve la oportunidad de iniciar dentro de este mundo de las inversiones, asimismo, como todo nuevito, también me encontré con mucha información y entre una de esas informaciones hablaba de que yo debía tener una cuenta auditada, mientras que otros decían, oye, pero es que ¿para qué tener una cuenta auditada? ¿No es cierto? Simplemente ganas tanto, haces tanto, retiras y feliz de la vida. ¿Para qué hacer otras cosas? ¿No es cierto? Pero la realidad es que vamos más allá. Entonces, ese tipo de perfil yo lo defino como un perfil discrecional. Alguien que simplemente invierte X capital y espera que en el largo plazo, bueno, no en el largo plazo, sino más bien en cuestión de semanas o días, pueda duplicar cuentas. Pero ojo, que el hecho de duplicar cuentas, entendamos que a mayor exposición de riesgo no significa mayor beneficio. A mayor exposición también significa que nuestra cuenta corre mayor riesgo. Hay algunas personas que pegan pelotazos. ¿Pelotazos en qué sentido hago referencia? Ejemplo, deposito $100 y resulta que tomo una venta a un lote, pongo un ejemplo, a un lote en X activo y resulta que ese lote me hizo triplicar la cuenta. Agradecidos y felices, ¿no es cierto? Pero esa misma sobreexposición al riesgo no va a hacer que ese tipo de ganancia, al menos por varianza, se vea sostenible en el largo plazo. ¿De acuerdo? Ojo con ese breve detalle, ¿de acuerdo? Mientras que hay otro tipo de perfil, el cual en lo personal creo yo que hoy en día comparto, que es el perfil del trader algorítmico, por ejemplo, aquel tipo de trader que se basa en la lectura, en la interpretación estadística, en la interpretación mucho más a profundidad de los datos, obviamente dentro de este criterio, el cual sí habla acerca de un proceso de auditar una cuenta. Es decir, tarde o temprano el trading nos va a permitir ganar dinero, claro que sí, pero si podemos observarlo en el largo plazo, va a ser mucho mejor porque ahí sí vamos a hablar acerca de sostenibilidad y rentabilidad. Como tú acabas de ver, por ejemplo, este tipo de cuenta es una cuenta pequeñita que inició el 27 de junio del 2022 con $479, pero a lo largo de este proceso, de esta curva de crecimiento, tú has ido viendo cómo el capital ha ido incrementándose. Incluso el 8 de enero del 2023
logró alcanzar $2.998 de beneficio. Aquí hubo un retiro de $1.000, ¿de acuerdo? Por eso ves esta caída de aquí, ¿de acuerdo? Pero si le damos clic aquí, por ejemplo, vamos a ver acerca del beneficio acumulado. Y en el beneficio acumulado tú logras ver cómo ha venido siendo la curva de crecimiento y los rendimientos que se ha alcanzado a favor de esta cuenta. ¿A cuántos de nosotros, queridos traders, que nos estamos desarrollando dentro de este ámbito, nos gustaría tener curvas de crecimiento así? ¿De acuerdo? Así que, así, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que vayamos aumentando a favor dentro del proceso, obviamente, pues operativo. En este tipo de cuenta, como tú puedes observar, se opera directamente un activo que es el SP500, ¿de acuerdo? Uno de los activos más importantes y más, por así decirlo, antiguos que se manejan dentro de la Bolsa de Nueva York, ¿sí? A diferencia del Nasdaq 100, del US30, bueno, de los otros activos que también existen, como el oro, petróleo, etcétera, el US30 nos da lo que viene siendo un proceso de operativo, por así decirlo, en el largo plazo, entendiendo que posiblemente podamos lo que es tener mayor tipo de rentabilidad. ¿Por qué razón? Mira, el SP500 es, por así decirlo, el índice que mide o representa el crecimiento de las 500 empresas más grandes a nivel mundial, ¿de acuerdo? Bueno, de las de Estados Unidos, que al final terminan siendo las más grandes a nivel mundial. El detalle aquí está en lo siguiente. Por ejemplo, si tú vas a Google y buscas el histórico del SP500, te vas a dar cuenta que al menos en los últimos 100 años, este activo, este índice, ha terminado revalorizándose más de un 30%, un 10%, un 25%, un 12%, un 15%, etcétera, etcétera. Es decir, incluso si nosotros tal vez, ojo con eso, por eso es importante definir tu perfil de trader antes de empezar a estudiar trading, ¿de acuerdo? Porque ¿qué pasa si tú, por ejemplo, eres de las personas que no se sobreexpone al riesgo? Es decir, ejemplo, digamos que tú ganas un sueldo básico, pongo un ejemplo con todo el respeto. Tú ganas un sueldo básico y dices, ¿sabes qué? De mi sueldo básico a mí no me gustaría perder dinero, pero sí me gustaría maximizar mis ganancias. Posiblemente el trading sí nos permite estar sobreexpuestos al riesgo, pero una de las formas de tener también crecimiento o capital a largo plazo es a través de las inversiones en ETFs. Uno de los ETFs es el SP500. Ejemplo, digamos, inviertes X capital y simplemente esperas tus revalorizaciones año tras año. Entre la gráfica que tú vas a buscar, por ejemplo, en Google del SP500, te vas a dar que los años, por así decirlo, con mayor riesgo que ha existido ha sido en el 2008, con la burbuja inmobiliaria que cayó casi un 32%, otros años igualmente, pero a lo largo de ese tiempo, el crecimiento dentro de este activo ha sido muy bueno año tras año, ¿de acuerdo? Es decir, imagínate haber invertido unos $1.000, como un ejemplo, y revisarlo de aquí en 10 años dentro del SP500. Seguramente, como la economía sigue creciendo, esos 1.000 ganen cierto rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son cosas, son pequeños detalles que posiblemente en una próxima videoconferencia tengamos el gusto de profundizar. ¿De acuerdo? Muy bien, antes de continuar, por favor, somos 9 personas los que estamos conectados aquí en sala. Por favor, escríbeme en el chat si me sigues hasta ahí con la información, ¿sí? Si no, siento que estoy aquí solo hablando. Hola, chicos, buenas noches, ¿me escuchan por ahí? Una disculpa, por favor, mi internet está un poco extraño, pero me parece que por ahí ya me pueden lo que es escuchar correctamente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Coméntenme, por favor. Si no, siento que estoy hablando aquí solo, que tal vez se prendieron el Zoom y se fueron. Muy bien. Espero que estén aprendiendo, ¿de acuerdo? Bienvenidos y mil disculpas por el tema de Internet. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Excelente, Franklin. Recién escuchamos, dice, caramba, no se escuchó nada desde que iniciamos. Cuénteme nomás. Ahorita nomás se colgó, profe, se salió del Zoom, pero ya sí se escuchó. Solo la parte que se salió del Zoom ya no se escuchó. Excelente, Nenita, muy amable. Justamente estaba diciendo la importancia del SP500, que también tendremos oportunidades para profundizar, ¿de acuerdo? Imagínense en eso. Eso es lo que yo hablo al momento de tomar bases, es decir, de tener bases, porque no solamente se nos vende la idea del trading y ya está, sino más bien hay que tener diferentes posibilidades por las cuales tomar en consideración y posiblemente puedan servir como futuras opciones, ¿de acuerdo? Y luego sí, pues al trading, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, dentro de los estados, como podemos observar aquí, por ejemplo, aquí podemos observar cómo es que van los rendimientos, bueno, cómo es que van los rendimientos dentro de esta cuenta, ¿no es cierto?
¿Qué tenemos en el retorno total? Mira, esta cuenta ha venido creciendo más de un 41.8%. Este dato se actualiza durante los últimos 6 meses, 7 meses ya, con este mes que se viene. Podemos ver que tiene un promedio de retorno mensual de un 4.5%. No es el mega porcentaje, pero como seguramente tú te puedes dar cuenta, ese tipo de porcentaje ganado mes tras mes es algo favorable. Un retorno mensual de semanal, perdón, de un 1.1% en promedio. Entendemos que el trading es un negocio de renta variable, así que estos datos son promedios, nada más. Pero, ¿qué significa el break drawdown? ¿De acuerdo? El drawdown es la máxima exposición que tú tienes al riesgo en tu cuenta. Hagamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una cuenta de $1,000, ¿de acuerdo? $1,000, ¿sí? Si yo tengo en mi gestión de capital $1,000 y yo tengo una sobreexposición de un 4.3%, eso significa que $43, hablando en plata, $43 han sido expuestos al riesgo. Es decir, hubo un momento en la historia de toda esta cuenta que estuvo expuesto $43 a ser quemados, por así decirlo. Hagamos la referencia. Esta cuenta inició con $478, ¿de acuerdo? El 4.3% es la exposición que tuvo, es decir, nunca llegó a un 100%. Se considera un drawdown saludable hasta un 15%. Si sobrepasa el 15%, como que hay que tomar medidas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú vayas a hacer incluso un copy trade, ya sea que trabajes con nosotros o en diferentes tipos de copies, pues lo más importante no es observar las ganancias, es observar la exposición al riesgo. Y aquí permíteme, por favor, definir dos aspectos principales. Algunos conocemos al proceso de riesgo, por ejemplo, como traders conservadores, y otros conocemos aquí como traders de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un trader conservador y un trader de riesgo? Un trader conservador, al menos como yo logro definirlo desde mi perspectiva, es que un conservador, por ejemplo, no le interesa cuánto puede ser diario, ni semanal, ni mensual. Con que lleguemos a una tasa en positivo al final del mes que supere posiblemente cualquier institución financiera del país, me doy por bien servido. Puede ser un 20%, puede ser un 15%, puede ser un 25%, un 40%, un 80%, un 100%, ejemplo, ¿de acuerdo? Al final de un año, en el largo plazo. Mientras que el trader de riesgo, como te lo explicaba anteriormente, como el trader conservador, básicamente es aquel que dice, pues perfecto, no me interesa si mi capital se pierde, pero si es que en el camino puedo duplicar, triplicar o cuadruplicar mi capital, bienvenido sea. Pero si es que se pierde, pues se perderá. Entonces hay que aprender a entender en qué tipo de perfil tú te defines. ¿Será que eres un trader conservador o será que eres un trader de riesgo? ¿De acuerdo? Para todos hay, para todo tipo de perfil existe una cabida. ¿De acuerdo? Y como tú puedes observar, vamos bueno, en este caso, a determinar cuál ha venido siendo el retorno porcentual mensual para que tú puedas ver cuánto es que esta cuenta ha logrado generar mes tras mes, cuáles han venido siendo sus días más bajos, sus días más ganadores, sus días más, por así decirlo, perdedores o neutros dentro de este proceso. Por eso te digo, es importante que cuando tú vayas a hacer una cuenta, audites para que sepas cómo es tu comportamiento. Y esto es solamente el carapacho, como diría un buen amigo por ahí. Lo más importante lo vamos a ver a profundidad posteriormente, ¿sí? En esta misma videoconferencia. Entonces, como tú puedes ver, el primer mes, bueno, como ya se terminaba el mes, terminó más un 2.2%. Luego, el siguiente mes, como tú puedes ver, ha habido buenos retornos. Por ejemplo, julio del 2022 ha terminado más un 11%. Mira, aquí, por ejemplo, en agosto terminó un mes en negativo, menos 0.2%, casi nada. Así como ha tenido meses muy buenos de un 15%, la racha más baja que sucedió fue el anterior año. ¿De acuerdo? Te digo porque yo estaba ahí observando. ¿De acuerdo? Como tú puedes ver, por ejemplo, el mes más bajo es en octubre, menos del 0.7%. En noviembre, menos del 2%. Pero la pregunta detrás de todo esto es, mira, ¿qué control emocional, qué nivel de psicotrading debe existir aquí para no sobreexponerme al riesgo y no porque un mes perdí menos del 2%, el siguiente mes querer hacer el 10% de golpe? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante el equilibrio entre estos tres puntos, técnica, gestión y emoción. Como tú puedes observar, por ejemplo, para el mes de diciembre del anterior año, esta cuenta ya se recupera un 1.9%. En enero hace un 1.3%, en febrero un 0.8%, como puedes observar. El mes de marzo un 0.4%. Pero en abril
el 4.2. Mayo, ¿cuánto es lo que genera? Un 10.7, junio un 8.1 y en julio va más un 0.7% de cuenta. Así es como se ve una cuenta de gestión de capital, ¿de acuerdo? Y para que tú puedas observar, si nosotros nos vamos a la pestaña de Sumaris, por ejemplo, aquí vamos a observar cuál es el activo que más opera este gestor, este tipo de cuenta. Como tú puedes observar, opera el SP500 entre la mayor cantidad de sus operaciones. ¿Qué nomás podemos encontrar aquí? Por ejemplo, mira, si nos vamos a la pestañita de órdenes, por ejemplo, aquí vamos a encontrar todas las operaciones que un trader, que este tipo de trader ha tomado en su cuenta. Mira, cuánto de apalancamiento ha usado, por ejemplo, lote, qué tipo de acción ha tomado, qué símbolo, beneficios, en este caso, pues han venido siendo procesos en negativo, como tú puedes observar, la cantidad de pips, fechas, etcétera, etcétera. Así como existen rendimientos en positivo, también va a existir rendimientos en negativo, ¿de acuerdo? No es cuestión de espantarse o asustarse, sino más bien es parte de un proceso de inversión, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver incluso las órdenes pendientes que tiene, cuántas órdenes pendientes se tienen, ventas, mira, tiene ventas, órdenes pendientes aquí en esta cuenta, seguramente tipo scalping, órdenes cerradas, todas las órdenes que se ha cerrado, mira, ahí tú puedes observar, y aquí puedes ver incluso el rendimiento, ¿no es cierto? En la parte inferior, mira, más $1,495 con 52 centavos, ¿sí? De lo que básicamente se tiene como registro dentro de este tipo de cuenta, ¿de acuerdo? Te comparto lo siguiente, de hecho, este tipo de gestor que te estoy mostrando aquí es un gestor que se basa en un tipo de operativa conocida como trading audio, ¿de acuerdo? En donde todo nivel de compensación que no se vea representado con un stop loss se lo representa con una orden abierta en contra. Pero ojo con esto, algunos de nosotros tal vez nos han enseñado X estrategia y cuando no vemos que esa persona cumple con la estrategia que nos han enseñado, a veces como que criticamos, como que miramos mal y esa no es la intención. La intención es obviamente entender que existen diferentes opciones o formas de cómo ver representado un proceso de comercio de forma adecuada y muchas de las veces no siempre termina siendo lo que uno espera. Es decir, en temas de estrategia, es importante abrir la mente para conocer muchas opciones de inversión, ¿de acuerdo? Si queremos profundizar, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los temas de análisis. Como tú puedes observar por aquí, por ejemplo, en el tema de análisis, aquí puedes observar el mercado, días de la semana operado, bueno, días de la semana, perdón, donde se ha comercializado este activo, horas, días de horas a la semana, en el mes, durante el año y todos los detalles que quieras lo que es observar. Por ejemplo, vamos a pasar donde dice lista. Mira, aquí están los activos, por ejemplo, que en este caso se mantienen abiertos. Por ejemplo, ahí está, algunas operaciones en negativo, otras operaciones en positivo, y de esa manera, pues se busca lo que es cerrar cada una de estas operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente es importante que aquí se pueda lo que es luego de también lo que es exportar todo este proceso en Excel para tener un mayor tipo de dato o para tener un mayor tipo de opción, ¿no? Mira, aquí podemos observar, por ejemplo, el tipo de proceso acumulativo, ¿no es cierto? Mira, todo el proceso que se ha venido sumando. Operaciones abiertas, cerradas, el símbolo operativo, las direcciones que se han tomado, compra y venta, obviamente, detalles, opciones en el mes, en la semana, en el día, en la hora, el down, las estrategias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Es así como nosotros podemos definir dentro de un proceso de cuenta auditada cómo es que se logra observar ciertos parámetros y saber si es que alguien realmente gana o no gana dinero dentro del tema de inversiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Mientras bueno, sigue pasando el tiempo, abrimos espacio para que puedas, lo que es en este caso, interactuar. ¿Tienes preguntas, dudas o inquietudes? ¿Sientes tal vez que algo me faltó? Pues puedes comentarlo en el chat para poderte profundizar. ¿Sientes que estuvo completo? ¿Tienes dudas o incertidumbres? ¿Traumas tal vez? Escríbeme en el chat igualmente. Y de esta forma, pues podemos conocer cómo es que funciona una cuenta auditada. ¿De acuerdo? Vuelvo recalco mientras formulas tus preguntas. Es importante que cuando tú aprendas a hacer trading, tú tengas también una cuenta auditada. Y si es una cuenta demo, pues bien, porque así empezamos todos a través de una cuenta demo. Yo sé que no es lo mismo operar en demo que en real, pero no conozco, en lo personal, yo no conozco ningún otro tipo de mercado que nos acerque a una operativa real que una cuenta demo. ¿De acuerdo? Sería una irresponsabilidad operar en dinero real si aún no tenemos una de nuestras cuentas auditadas
para saber cuál viene siendo nuestro control emocional en las operaciones. Nos dejamos llevar por las emociones, tal vez no aplicamos una correcta gestión de riesgo, sobreoperamos, metemos más lote del que esperamos y de esa manera pues poder lo que es controlar nuestro comportamiento en el mercado. Recuerda que una cuenta auditada es como tu carta de presentación. Es como ejemplo, es como cuando vamos a dejar una hoja de vida, ¿no? Y tú tienes ahí todos los detalles de lo que has hecho o tu perfil profesional. La cuenta auditada es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me sirve? Al final, no es que voy a presentar esto en un banco y me dicen ya venga a trabajar mañana, no, sino más bien esto te sirve, hagamos un ejemplo, hay algunos brokers, por ejemplo, que buscan lo que son gestores de capitales. Y por ejemplo, con un track record oficial, puede ser que tengas muy buenas oportunidades, muy buenas propuestas de algunos agentes como brokers que te permitan trabajar directamente con ellos en donde gestiones capital de terceros y ganes también dinero por la gestión de capitales de externos. Así que es una profesión, ¿de acuerdo? Si no existe ningún tipo de duda, pregunta o incertidumbre, de mi parte ha sido todo. Un gusto estar a tu servicio y nos vemos el día de mañana en un próximo espacio. Que tengas una muy buena noche. Cuídate mucho. Chao, chao y gracias por tu tiempo.